Muy bien, hermanos. Vamos a orar primeramente porque hoy son dos temas, 2 por 1. En teoría serían 2 horas, hermanos, pero vamos a tratar, por eso me voy a ayudar en diapositivas, para que esto sea lo más práctico, didáctico. Y si usted tiene alguna pregunta, con toda confianza puede levantar la mano, ¿sí? Pero primero vamos a ponernos en manos de Dios, hermano, porque la verdad que a veces cuando uno está aquí se le olvidan las cosas y es Dios el que está hablando no solamente a su vida, sino también a mi vida. Oremos. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Bendito seas Dios, Señor. Gracias porque nos concedes este privilegio de compartir tu palabra en esta mañana. Y te pido, Señor, que tú uses mi vida y que seas, Señor, quien transmita lo que tú quieres, Señor, al corazón de cada uno de los hermanos y a mi propio corazón, Señor. Bendice esta palabra, Señor, que caiga en tierra fértil, Señor, que produzca al 30, al 60 y al 100 por 1, Señor. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. No sé si pueden poner la primera diapositiva. Hemos estado hablando, hermanos, acerca del último día de vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto ocurrió en el último día. Hemos visto la cena de Pascua, las últimas enseñanzas de Jesús, la agonía del Getsemaní. El domingo pasado vimos el arresto ilegal. Hoy vamos a ver la negación de Pedro, el tribunal judío ilegal. El próximo domingo ya el pastor retoma aquí el tribunal romano y se seguirá con la crucifixión, muerte y sepultura. De esta diapositiva dijimos que el último día, que algunos consideran un día previo, es porque el día les adelantaba el domingo pasado que nuestro calendario, el gregoriano, no es igual al calendario hebreo, que el calendario gregoriano es solar y el calendario hebreo es lunisolar. Por eso, el día para el calendario judío o hebreo empieza cuando se oculta el sol, es decir, por ejemplo, hoy domingo empezó ayer sábado al ocultarse el sol y termina hoy al ocultarse el sol. Generalmente en Israel se consideran las 6 de la tarde. Hablando en esta semana con alguien que estuvo con judíos en Guadalajara, me decía que aquí en América, en el continente americano, es hasta que se oculta el sol. Si se oculta en Argentina a las 8 de la noche, ahí empieza el otro nuevo día, ¿sí? Esto para que no haya ningún tipo de confusión. ¿Qué más podemos decir entonces? Que la cena se iniciaba al ocultarse el sol y por lo tanto, ¿verdad? Ya estábamos ya en el último día. También podemos decir que si ustedes se fijan, desde el arresto hasta aquí hay muchos eventos y todos ya eran aproximadamente lo que les quedaba eran 17 horas para pasar al otro día. ¿Y qué pasaba al otro día? Si nosotros pudiéramos poner aquí un número 11, sería el día de reposo. ¿Y qué día de reposo es el día para los judíos? ¿Cuándo? El sábado, el Shabbat, ¿sí? Si aquí pondríamos día de reposo. Y entonces, aquí me pondrían a cuestionar una cosa. Si aquí es el día de reposo, el Shabbat, esto fue en viernes, ¿sí o no? Pero les voy a dar un adelantito para que se emocionen y no dejen de venir, ¿sí? Si esto fuera en viernes y aquí se fuera el sábado, vamos a ver lo que dijo Jesús. Cuando los escribas y fariseos le preguntan a Jesús que les diera una señal para que él demostrara que era el Mesías, Jesús les dijo que solamente una señal les iba a dar, la del profeta Jonás,
que así como el profeta Jonás estuvo dentro del vientre del pez por 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre, ¿verdad?, iba a habitar o iba a estar en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Hablamos día y noches. Si esto fuera en viernes y aproximadamente la muerte fue un poquito como por las 3 de la tarde, mientras que sucedía que pedían que les fracturaran las piernas para que murieran, y después José de Arimatea pedir el cuerpo, todo eso, probablemente la sepultura fue antes de las 6 de la tarde, porque si no ya era otro día y ya era día de reposo. Entonces, si contamos, si esto fue en viernes tarde, tendríamos la noche del viernes, la noche del sábado, la noche del domingo. ¿Y cuándo dice la Biblia, no yo, que fueron las mujeres, María Magdalena, a ver al sepulcro y se sorprendió de que estaba vacío? ¿Se acuerdan? El primer día de la semana. ¿Y el primer día de la semana cuál es? Domingo. Entonces estamos hablando que estaba domingo en la noche, pero la Biblia dice que fue muy temprano, aún oscuro. Ya no es. Si fuera de día, entonces sería el día del sábado, el día del domingo, el día del lunes. Tampoco coincide de que aquí el día de reposo fuera en Shabbat. Pero ese tema lo vamos a ver después, hermano. Pero emociónense. Gloria a Dios. Entonces, lo que vemos aquí es que los líderes religiosos tenían mucha prisa porque se les venía el día de reposo. Bien. La siguiente diapositiva, hermano. Entonces, si vemos la anterior, vemos primero que aquí está la negación de Pedro y el tribunal judío legal. Casi fueron al mismo tiempo. Un poquito antes fue el tribunal judío. Y por su importancia y por cuestiones didácticas, vamos a ver primero el tribunal y después la negación de Pedro, la que sigue. Ahora, estas son las citas, hermano, que vamos a ver. Nosotros estamos en Lucas porque tenemos más de 2 años viendo Lucas, pero todas estas son las que nos van a apoyar, ¿sí? Cuando yo diga Mateo, saben que estas citas, Marcos estas, Juan son estas citas. La pueden copiar, la pueden fotografiar, o en el video, para evitar pérdida de tiempo, las pueden ahí tomar, ¿sí? Entonces, vamos a leer Evangelio según San Lucas, capítulo 22 y versículo 54. Y les pongo ahí una A porque es la primera parte. Y después nos vamos a saltar del 63 al 71. ¿Sí? Dice así, versículo 54 del Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Versículo 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpearon el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si los dijere, no lo creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que yo lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Bien, es vergonzoso, hermano, ser llevado
ante los tribunales. Pero aún es más doloroso cuando se nos acusa falsamente, como en el caso de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Después de ser arrestado, o mejor dicho, que Él se entregó, lo que dijimos, Lucas dice, prendiéndole, le llevaron y condujeron a casa del sumo sacerdote. La que sigue. ¿En qué año muere Jesucristo? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos años vivió? 33. Estos son los años en que estuvieron de sumo sacerdote. Anás del 6 al 15 después de Cristo, Caifás del 18. ¿A quién le tocó ser sumo sacerdote en ese momento? A Caifás. Sin embargo, se lo llevaron a Anás. Ahora vamos a decir por qué. Anás había sido sumo sacerdote, pero se quedó como sacerdote emérito. De hecho, tenía más autoridad que el mismo Caifás, ¿sí? Ahora, ¿quién ponía y quién quitaba al sumo sacerdote? El procurador o gobernador, que es lo mismo, romano. Él a su capricho decía, quítenmelo, pongan a él, quítenlo. O sea, a la hora que se le antojaba, quitaba y ponía al sumo sacerdote, ¿sí? Sin embargo, de acuerdo a la ley judía, el sumo sacerdote era de por vida. Por eso, muchos judíos consideraban a Anás como el sumo sacerdote, ¿sí? Y no tanto a Caifás. Aunque Anás tenía mucha influencia, o sea, muchas palancas tenía con el Imperio Romano, puesto que puso a 5 de sus hijos en el sumo sacerdote y a un yerno que era Caifás, ¿sí? Entonces, por eso no es de extrañarse que si todos los judíos, muchos judíos consideraban a Anás como su sumo sacerdote, ¿verdad?, lo llevaran primeramente a Jesús ahí. Bien, ahí en casa de Anás, Anás solamente se concreta a decir, la que sigue, le pregunta acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús lo que responde es, ¿por qué me preguntas a mí? Lo que le estaba diciendo Jesús es, pregúntale a toda esa gente que me oyó en el templo y en la sinagoga, porque todo lo que yo hablaba lo hacía en público y nada en oculto. Había ahí un alguacil o un guardia del templo, porque otros estaban ahí en el patio, que le pareció irrespetuosa la respuesta de Jesús y le dio una bofetada. Y Jesús le dice a este alguacil o a este guardia, bueno, ¿y qué de mal estuvo para que tú me hayas golpeado? Anás realmente no se quiso meter en muchos problemas, le dije, átenlo y llévenselo a Caifás. Si me pone la anterior, hermano, vimos que Jesús tenía que compadecer ante 2 tribunales, el judío y el romano, y cada tribunal tenía 3 partes. La primera parte fue con Anás, que es lo que acabamos de mencionar. Viene la segunda parte, ahorita, y la tercera también es con Caifás, y esto se va a ver la próxima semana. Entonces, la que sigue. La segunda parte, pues, empieza en la casa de Caifás, ¿sí? Anás y Caifás vivían en el mismo palacio, separados por un patio. Por lo tanto, la distancia entre un interrogatorio y el otro pues era muy corta, ¿sí? Sin embargo, tanto Anás como Caifás estaban más interesados en sus ambiciones políticas que en conducir al pueblo hacia Dios. Ahora bien, en la casa de Caifás se reúne con una parte del Sanedrín. Acuérdense que cuando fue arrestado Jesús, o cuando él se entregó
nuestro Señor se entregó, iba una parte del Sanedrín, que dijimos que era el concilio de judíos compuesto por 71 miembros llamados consejeros, que eran escribas, fariseos, saduceos, sacerdotes, ancianos, ¿sí? Todos ellos conformaban el Sanedrín. Pero aquí, esa parte que fue al Getsemaní, ¿verdad?, es la que estaba en casa de Caifás. Cuando Anás lo envía a casa de Caifás, estaban esa pequeña parte del Sanedrín. Sin embargo, ahí toman el veredicto, toman la decisión que Jesús tenía que morir. Pero dice, esa es la segunda parte del tribunal judío. La tercera es nuevamente en casa de Caifás, pero cuando era de día, se vuelve a juntar más elementos o consejeros del Sanedrín, porque dijimos que debe haber 71 miembros, pero para que haya quórum debía haber 23. No lo dice la Biblia, pero probablemente en este segundo no había 23, había menos. Y aquí probablemente ya hubo quórum, ya podían tomar la decisión. Sin embargo, lo único que hicieron en esta tercera parte fue darle legalidad a la sentencia que ya habían tomado, que era la muerte de Jesucristo. Amén. ¿Hasta aquí todo correcto? Bien. Habíamos dicho que el Imperio Romano gobernaba al pueblo de Israel y que el emperador romano le daba ciertas atribuciones, cierto poder al Sanedrín, pero de cuestiones civiles menores y de asuntos religiosos. Pero este era un asunto religioso y por ello el Sanedrín enjuició a Jesús y lo condenó a muerte. Pero el problema es que la pena de muerte tenía que ser forzosamente aprobada por el gobernador romano. La que sigue. Bien, Jesús tuvo que experimentar un juicio injusto para que nosotros, ¿verdad?, para que nosotros no fuéramos juzgados justamente por nuestros pecados, ¿sí? Y este juicio ilegal que sufrió nuestro Señor tiene todas estas cosas. Primero, el veredicto antes del juicio. Dijimos que en la segunda parte, en la casa de Caifás, cuando había muy pocos del Sanedrín, tomaron la decisión, tomaron la sentencia, ¿sí? Y eso era ilegal. Segundo, el veredicto fue en casa de Caifás y de noche. ¿Qué significa? De acuerdo a la ley, el Sanedrín tomaba sus decisiones en el día y en el templo. Por lo tanto, también esto fue ilegal. Tercero, no hubo defensa para Jesús. Quizá Jesús no la hubiera aceptado. Sin embargo, los líderes religiosos, el Sanedrín, era juez y era parte acusadora. Para ellos no les interesaba ni les importaba que Jesús tuviera un juicio imparcial, ¿sí? Cuarto, uso de testigos falsos. Miren, normalmente los líderes religiosos examinaban cuidadosamente en otros juicios, no en este, examinaban cuidadosamente a los testigos para que ellos obraran en justicia, pero en este no. En este, ellos mismos, ¿verdad?, aceptaban gente, querían gente que diera falsos testimonios acerca de Jesús. Sin embargo, no pudieron conseguir dos cuyos testimonios concordaran. Y la ley, de acuerdo a Deuteronomio 17:6 y 19:15, dice que una acusación era legal o era válida si se tenían 2 o 3 testigos cuyos testimonios concordaran. No pudieron hacer esto los del Sanedrín. Bueno, entonces agarraron a 2 testigos que dieran falso testimonio de palabras de Jesús que había dicho 3 años antes. Ellos dijeron,
él, o sea, refiriéndose a Jesús, él dijo que iba a destruir el templo y en 3 días, ¿verdad?, lo iba a reedificar. Pero Jesús no había dicho eso. Jesús dijo destruir, o sea, que ellos destruyeran el templo y que en 3 días lo iba a levantar. Pero una cosa es que ellos lo destruyeran, no que Jesús lo destruyera. Y segundo, que no se refería a su templo, más bien se refería a su cuerpo, a su templo, y no al templo de Herodes. Irónicamente, los líderes religiosos estaban a punto de destruir el templo o cuerpo de nuestro Señor, como había sido dicho. Amén. Bien. Desconcertado el sumo sacerdote de los desacuerdos de los testigos, dice en el Evangelio según Mateo que el sumo sacerdote puso bajo solemne juramento que obligaba a Jesús a responder, porque lo que estaba pasando, ¿sí?, que tanto los testigos falsos, ¿verdad?, que lo acusaban pero no coincidían sus testimonios, como aquellos que distorsionaron las palabras de Jesús, ¿sí?, no había realmente algo que lo estaba acusando directamente a Jesús. Entonces, esto hizo el punto número 6, que el sumo sacerdote, como Jesús callaba, no decía nada, se desesperó y lo que quiso es que el mismo Jesús, o sea, ok, no hay quien lo culpe, lo voy a hacer a que él mismo se culpe, ¿sí? Y entonces bajo solemne juramento dijo, ahora vas a responder. Y Lucas menciona 2 preguntas porque los otros evangelios solamente mencionan una pregunta. Y en Lucas refiere 2 preguntas. La primera, ¿eres tú el Cristo? En otras palabras, dinos tú, ¿eres el Mesías? Jesús dijo, pues yo soy, ¿sí? Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Su respuesta es en base a lo que dice Daniel 7:13 y Salmos 110:1. Lo que Jesús también le estaba dando a entender es que un día Él iba a ser juez y los iba a juzgar y ellos van a tener que responder a sus preguntas. La segunda pregunta del sumo sacerdote, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Fíjense, la primera, ¿eres tú el Mesías? La segunda, ¿eres tú el Hijo de Dios? Si Jesús respondía que sí, otra vez, era blasfemo y sentenciado a muerte, que ya estaba la sentencia, de hecho. Y si callaba, estaba negando que fuera el Hijo de Dios. Amén. Entonces, Jesús lo que les respondió, tú lo has dicho. En otro evangelio, ustedes lo han dicho. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonios necesitamos? Lo que ellos querían, ya lo obtenían, lo habían obtenido con la respuesta de nuestro Señor. El punto número 7, ¿sí?, que se confirma la sentencia, es que de acuerdo a la ley, en Levíticos 24:16, cuando el sumo sacerdote estaba ante un blasfemo, es decir, aquel que se afirmaba ser Dios, cuando el sumo sacerdote estaba ante un blasfemo, rasgaba sus vestiduras y lo sentenciaba a morir, ¿sí? Todos pues los del Sanedrín, los que estuvieron de acuerdo y ni siquiera consideraron que Jesús pudiera ser inocente. Ya habían decidido la sentencia de Jesús y ahí mismo sellaron no solamente el destino eterno de Jesús al lado del Padre, sino también sellaron su propio destino ellos, ir a condenación al infierno, ¿sí? Y fíjense que hoy día hay gente que sigue en contra de Jesús. Yo no sé si ustedes vieron en el noticiero de Televisa en la noche, el jueves, un predicador de Estados Unidos vino a la Ciudad de México y se fue a los puntos críticos de la ciudad. Fue donde está el altar a la muerte, fue donde hay prostitución, fue donde hay danzarines. ¿Y qué cree?
lo corrieron. Es cierto, él hablaba en inglés, pero tenía un traductor, pero solamente yo me acuerdo que de lo poquito que dieron ese noticia, decía, Jesús les ama, respete, respete, respete. O sea, no solamente estaban echando al predicador, estaban echando a Jesús. Y eso, hermano, son decisiones que tienen implicaciones eternas, ¿sí? Porque si no se arrepienten, hermano, su destino no es el cielo, aunque le recen todo lo que quieran, es el infierno. Aleluya. El último punto es que algunos del Sanedrín hicieron actos indebidos como escupir la cara y cubrir el rostro de Jesús. Sin embargo, esto era ilegal, porque todo reo, mientras no era considerado culpable, que se dé la sentencia final, era un reo intocable. El escupir a la cara en la Biblia es signo o es señal de un repudio total, de un repudio absoluto contra la persona que se le escupía. Y la otra cosa que le hicieron a Jesús es que le cubrieron el rostro y lo golpearon. Y le dijeron, bueno, si tú eres el Mesías, dinos quién te golpeó. Jesús lo sabía, pero él no quiso entrar a su juego y solamente cayó, enmudeció. Bien, con todo lo anterior, ¿sí? El Sanedrín no tenía ninguna autoridad para dar muerte a alguien. Necesitaban la aprobación del gobernador o procurador romano, que en ese entonces el gobernador romano de Judea era Poncio Pilato, no Pilatos, Pilato, ¿sí? Pero había un problema. Jesús era de Galilea, de la parte norte, y el gobernador de Galilea era Herodes. Pero el plan de Dios es tan perfecto que Herodes ese día se encontraba en Jerusalén, ¿sí? Y entonces Pilato dijo, perfecto, o sea, también se quiso deshacer de Jesús, lo mando con Herodes. Y Herodes no lo encontró culpable y lo regresa con Pilato, y ante la presión, ¿verdad?, lo sentencia a muerte. Pero eso es lo que se va a ver la próxima semana. Seguimos con el siguiente tema, que es la negación de Pedro. Estas son las citas, ¿verdad? Ahí en el video las pueden copiar, porque todo lo que le estoy diciendo es un resumen de todo esto, hermano. Si ustedes se basan en Lucas, va a estar muy incompleto. Lo que sigue, hermano. Voy a empezar con una pregunta. Después del Getsemaní, cuando Jesús entrega, ¿cuántos seguidores de él le siguen? Valga la redundancia. Opción múltiple o confusión múltiple. A, 1, B, 2, C, 3, D, 4. Levanten la mano por la opción que uno lo siguió. Poquitos. 2, 3. No, pues así como 4. Ninguno. Válgame Dios. La respuesta, como dicen en los programas después de un corte comercial, les digo. La respuesta es 3. 2 discípulos y uno que era Marcos, que no era de los 12, pero que en su evangelio se menciona. Vamos a ver las citas para que digan, no, el hermano está, ¿de cuál fumó? Juan 18, en esta, no vayan para allá, pero ahí nos está diciendo, en Juan 18, dice, y seguían a Jesús, Pedro y un discípulo y otro discípulo. Y este discípulo, que es anónimo, que es Juan, ¿verdad? Pero que él mismo se está poniendo en su evangelio, pero no se pone. Dice, y el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote y habló con la portera para que dejaran entrar a Pedro. O sea, si Pedro entró al patio a regarla, eso lo vamos a ver después, ¿sí? Fue porque Juan le dijo a la portera, oye,
ya ves que yo soy conocido aquí, dale chance. Y entró Pedro, ¿sí? Y en cuanto a Marcos, en esta cita, él dice que un joven iba, ¿verdad?, cubierto con una sábana. A este también lo agarraron dormido. Yo creo que, acuérdense que él no era de los discípulos, ¿sí? Pero lo agarraron dormido y oyó mucho ruido, se levantó con su sábana, fue a seguir, pero dice que la multitud lo prendió. Pero yo me imagino que hicieron bolita y él se les escabulló por abajo, les dejó la sábana, huyó desnudo, pero era el joven Marcos, que después lo puso en su evangelio, obviamente, ¿verdad?, inspirado por Dios y dirigido por Dios en esta manera, ¿sí? Bien, era una manera que Marcos estaba diciendo, hey, yo estuve ahí, hey, yo fui testigo de todo eso, ¿sí? Pero el pobre también le siguió, aunque tuvo que regresarse sin ropa. Bien, la que sigue. Pedro pensaba que su conciencia estaría tranquila si tan solo siguiera de lejos a Jesús, ¿sí? Y aquí viene una pregunta para nosotros, cada quien la conteste. ¿Y cómo seguimos a Jesús? ¿De lejos o estamos cerca de Él? Cada quien, ¿sí? Seguir de lejos, hermano, a Jesús es un proceso gradual. Y vamos a explicar qué es esto, de un proceso gradual, el seguir a Jesús. Durante 3 años y fracción y meses, Pedro estuvo cerca de Jesús. Pedro era uno de los discípulos cercanos o íntimos de Jesús, pero ahora está lejos. ¿Qué sucedió? ¿Cómo empezó ese distanciamiento? En Mateo capítulo 26, 31, ¿sí?, dice que Jesús les hace una advertencia a los discípulos y les dice, esta noche se van a escandalizar de mí. Y como les decía la semana pasada, la Reina Valera tiene algunos problemas de traducción, porque escandalizar no es, esta noche me van a abandonar a mí. Y dice, y continúa el versículo, como está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Lo que había profetizado Zacarías y que está en Zacarías 13:7, ¿sí? A esta advertencia de Jesús de que lo iban a abandonar, ¿qué creen que hizo Pedro? Jamás te abandonaría. Ok. Y Jesús le dice, pues hoy o esta noche, que viene en otro evangelio, me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. ¿Y qué creen que respondió Pedro? ¿Sí? Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. ¿Qué estamos viendo en Pedro, hermano? Que Pedro antepone su confianza y seguridad en sí mismo. Él cree que por estar con Jesús, lo hace a él autosuficiente, ¿sí? Sin embargo, dijimos, cuando vimos el tema de la agonía del Getsemaní, que Satanás ataca de diversas formas y dijimos que en ese entonces que emplea 2 armas muchas veces contra el creyente. Una es el que cuando fallamos creemos que Dios no nos va a perdonar, pero la otra es la autosuficiencia. La autosuficiencia, y aquí Pedro la tenía, ¿sí? Satanás, hermano, ataca en forma muy sutil y muy efectiva. ¿Sabe por qué? Porque se va contra nosotros a nuestros puntos débiles. Y el punto débil de Pedro, aunque él no lo consideraba, era su autosuficiencia. Su autosuficiencia de Pedro hizo que no pusiera atención cuando Jesús les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, ¿sí? Eso no lo puso en práctica Pedro, ¿sí? Sino que se durmió. Y el sueño físico lleva un sueño espiritual, que es lo que nos distancia
de Jesús, ¿sí? Ahora, ¿se han preguntado por qué cuando oramos da sueño? Usted puede estar bien tranquila, pero se pone a orar. Yo me acuerdo, en una iglesia en donde estuve, el servicio de oración era los sábados. Y como comentaba el pastor, era el menos concurrido. Ya nos poníamos a orar cada quien en su silla, en la posición que quisiera. Y había un hermano que entraba en santidad a los pocos segundos. Empezaba a roncar, pero se oía todo lugar. Llegaba hasta el tercer cielo el hermano. Y digo, ¡wow! ¿Por qué da sueño, hermano? Dijimos también que el arma más poderosa contra el sueño espiritual es la oración, hermano. Por eso es una lucha. Si te está dando sueños, porque hay una lucha entre el diablo que quiere que no ores, que no te pongas en comunión con Dios, ¿verdad? Contra el diablo que dice, mira, duérmete, tranquilo, hombre. O hay otras cosas que hacer, ¿sí? Y nuestra pregunta para nosotros es, ¿cuánto oramos? Cada quien responda. ¿Es suficiente? Es la otra pregunta. Cada quien se responda, ¿sí? Pero a continuación, hermanos, después de esa autosuficiencia de Pedro y que empieza a descuidar su vida espiritual, hermano, ¿sí? Empieza a bajar, a descender a la vida espiritual de Pedro, ¿sí? Y empieza a cometer errores tras error. Y lo primero es que lo sigue de lejos. Después se junta con los enemigos de Jesús, ¿sí? Y esto trae problemas. Cuando nos juntamos con los enemigos de Jesús, nos volvemos como alguno de ellos. Eso se refiere a las malas compañías, hermano. Cuando usted no está fuerte en el Señor, cuando no está atento, orando, firme y está débil, hermano, entonces, ¿sí? Es cuando empieza esas malas compañías a decirle en una reunión, ¿qué tal? ¿Una probadita? ¿Una copita? ¿Un cigarrito? ¿Esta droga? ¿Sí? Y si usted no está débil, cae, ¿sí? Por eso, a estos Pedros los devora Satanás, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado, hermano, con esto. Y trae consecuencias. ¿Qué pasó después de juntarse con los enemigos de Jesús? Pedro lo niega y desconoce al Señor, aún con juramentos y maldiciones, ¿sí? Algo que delató a Pedro fue su manera de hablar, porque era galileo al igual que Jesús. Y los galileos hablaban un dialecto del arameo, que había diferencias en la pronunciación y en el acento. Asimismo, hermano, la forma de que hablamos nos delata si somos hijos o no somos hijos de Dios. A veces, mire, me da tristeza porque a veces uno oye a gente, sobre todo jóvenes, y paren oreja a los jóvenes, de verdad, que uno cierra los ojos y se pone a escuchar el tipo de conversación de ellos. No digo que en los adultos no, pero me ha tocado más en jóvenes, que después sé que van a una congregación, no a esta, a otra, ¿sí? Y empieza, arre, sale, vale. Digo, ¿qué idioma hablan? ¿Sí? O sea, uno quisiera escuchar, mira, gracias a Dios pasé el examen, no, bendito Dios que hizo esto, mira que esto. No, hablan en otro idioma, hermano, y eso está delatando que tienen que tener un encuentro personal con Cristo. Amén.
La que sigue, hermano. A ver. Esta es la caída de Pedro, hermano. Todo empezó con su autosuficiencia. ¿Sí? Acuérdense que Jesús les advertía y él contestaba. Jesús les decía y él contestaba. ¿Sí? Lo condujo no solamente a un sueño físico, sino a espiritual. Descuidó la oración, lo empezó a seguir de lejos, se juntó con los enemigos y negó y desconoció a Jesús con juramentos y maldiciones. ¿Y todo esto por qué? Porque amaba más su vida que la vida de su Señor. Amén. Aleluya. Santo eres, Señor. Pedro, hermano, sintió que su vida corría peligro y rechazó a Jesús. Pero entonces nos preguntamos, ¿dónde está el Pedro que decía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? O también el que dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O aquel que dijo, si es necesario morir contigo, no te negaré. ¿Dónde está ese Pedro? ¿Sí? ¿Y sabe por qué ocurre? Por lo que acabamos de decir, cuando amamos más nuestra vida que la vida de nuestro Señor. ¿Sí? El pecado, hermano, nos aleja de Jesús. ¿Y cuántas veces, hermano, hemos pecado, hemos fallado a Dios? Y esto nos puede estar alejando. Por eso lo que el Señor quiere es que si tú pecas o estás pensando en pecar, confíes, creas, acércate, confiesa a Él, arrepiéntete y Él te va a dar la oportunidad, ¿sí? Como se la dio a Pedro. Amén. El versículo 60, si nos vamos, ya hemos hablado algo de lo anterior, de los versículos anteriores, pero el 60, quiero que vayan ahí en Lucas 22, dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices, y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Cuántos de nosotros, y yo creo que todos o casi todos, creemos que el gallo, el kikiriki, cantó? Yo creo que todos, o alguien no. ¿Sí? Pero el gallo cantó no significa que había un kikiriki, porque no era granja, era un palacio y no había animales. ¿Sí? La que sigue. La palabra el gallo cantó, ¿sí? Es una expresión romana que significa el fin de la tercera vigilia. A ver, explíquenos qué es de las vigilias. Bueno, las vigilias era una medida hebrea en la cual dividía los judíos la noche. En el Antiguo Testamento existen 3 vigilias en la noche, de 4 horas cada una, es decir, de 6 a 10, de 10 a 2 y de 2 a 6. Pero en el Nuevo Testamento, en el que estamos aquí, se utilizó la división romana, que eran 4 vigilias de 3 horas cada una. La primera de 6 a 9, 9 a 12, 12 a 3, 3 a 6. Si decimos que el gallo cantó, ¿a qué hora estamos hablando? A ver, respóndanme. ¿A qué horas? A las 5, 6 horas. ¿Cómo? ¿Qué acabamos de decir? De 6 a 9, 9 a 12, 12 a 3. Terminaba, o sea, empezaba a las 3 de la mañana. ¿Sí? Todo esto, hermano, de lo que sucedió desde el arresto fue en la madrugada. ¿Sí? Y aquí, cuando alguien expresaba el gallo cantó, se acaba de terminar la tercera vigilia. Estamos en las 3 de la mañana. ¿Sí? Y esto quiero que me acompañen a esta cita, porque ahí se va a entender bien. Marcos 13, 35. ¿Ya la tienen? Dice, hablando Jesús,
Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, se está refiriendo a la primera vigilia, o a la medianoche, la segunda vigilia, o al canto del gallo, tercera vigilia, o a la mañana, cuarta vigilia. ¿Sí? Entonces, cuando le digan que el gallo cantó, y si les dicen que cantó el gallo, el kikiriki, no le hagan caso, diga, no, hermano, es una expresión romana y expresa el final de la tercera vigilia, es decir, las 3 de la mañana. Amén. Aleluya. Bien, en el versículo 61, ahí en San Lucas capítulo 22 dice: entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Aquí dice que Jesús miró a Pedro, ¿sí? ¿Y cuándo fue ese momento? Por eso vimos primero el juicio, porque se acuerdan que con el primero que fue con Anás, y Anás lo manda con Caifás, y dijimos que vivían en el mismo palacio, separados por un patio. Entonces, de la casa de Anás a la casa de Caifás es cuando Jesús mira a Pedro, y lo mira con tristeza, pero también con amor y con ternura, de tal manera, sí, que su mirada fue lo suficiente para llegar al corazón de Pedro, sí. Aunque Pedro acababa de negar a Jesús, Jesús no iba a negar a Pedro. Aunque nosotros negáramos a Jesús, Él no nos va a negar, porque Él es siempre fiel. Pedro sabía que Jesús estaba consciente de sus negaciones. ¿Y cuántas veces nosotros hemos fallado al Señor? Deberíamos de pedir, buscar el rostro de Dios en ese momento y ver la tristeza con la que nos mira. Sí nos ama, pero en ese momento lo entristecemos, ¿sí? Y aunque le fallemos al Señor, hermano, si nos arrepentimos, podemos ser instrumentos en las manos de Dios, como lo fue Pedro. Pero en nosotros está la decisión de darle la gloria y la honra o seguir pecando. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto que sucedió con Pedro? Bueno, esta experiencia humillante, hermano, Pedro aprendió mucho, porque esto le ayudó, porque después tomó el liderazgo de la iglesia que nacía, la iglesia naciente, ¿verdad? Pero hay una cita que dice en Lucas 22:32, que dice Jesús a Pedro: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué significa esto? En otras palabras, Jesús le está diciendo: mira, Pedro, vas a ser revolcado, vas a sufrir, vas a tener una caída estrepitosa en tu vida espiritual, pero ¿sabes una cosa? Te vas a levantar, y cuando te levantes vas a confirmar a tus hermanos, vas a fortalecerlos, vas a consolarlos. Y ahora que estamos viendo los miércoles las cartas de Pedro, la primera carta está dirigida a creyentes, hermano, igual que la segunda, pero el énfasis de la primera carta de Pedro está dirigido a darle ánimo a esos hermanos. Y dice en la primera carta de Pedro 1:6, es necesario ser afligido en diversas pruebas por un tiempo. Es necesario. Lo que les está diciendo a los que estaban leyendo sus cartas, dicen, Pedro les está diciendo: miren, yo ya pasé por eso. Si se los digo es por experiencia. Se va a tener que pasar por pruebas, pero va a llegar un momento que vamos a tocar fondo, pero vamos a levantarnos en el nombre del Señor. Pero es necesario. Aleluya. Igual nuestra restauración es un proceso gradual. Por eso, hermano, tenemos que estar cerca de Jesús, confiar en Él, descansar en Él. Aleluya.
basta pues ya de vivir o de seguirle de lejos. Pedro, hermano, tuvo que pasar por todo ese proceso, ¿sí? Desgastante, humillante, para entender el propósito que Dios quería para su vida, ¿sí? Pero así como Pedro, así como Dios trató con Pedro, hermanos, Dios quiere tratar con nosotros. A Pedro era su autosuficiencia. A lo mejor nosotros no somos autosuficientes, pero Dios tiene que hacer algo en nuestro carácter, en nuestros pensamientos, con nuestra boca. Y entonces es como cuando un cirujano, ¿verdad?, se pone Jesús como cirujano y tiene que abrir a ver dónde está el problema. Pedro no quiso, fue sin anestesia y le dolió y mucho. ¿A usted cómo quiere que se le haga? ¿Con anestesia o sin anestesia? Porque con anestesia también lo van a abrir y va a ver el problemita que está pasando, pero usted está firme, está usted orando y no va a doler tanto como si fuera como Pedro, sin anestesia. Por eso dice el siguiente versículo que lloró amargamente Pedro. Pedro no solamente lloró amargamente porque se dio cuenta que estaba no solo negando a su maestro, sino dio la espalda a su gran y a su mejor amigo que lo había amado y lo había instruido por poco más de 3 años, ¿sí? Y este tipo de llanto, hermano, lo que representa es un dolor muy grande para Pedro, señal de un genuino arrepentimiento. Y esa es la diferencia entre arrepentimiento, ¿verdad?, la que sigue, entre arrepentimiento y remordimiento, ¿sí? Y la diferencia entre Judas y Pedro, ¿sí? Judas tuvo remordimiento. Remordimiento aquí ponemos que es un pesar interno por una mala acción, mientras que arrepentimiento viene de metanoia, en la palabra en griego, que significa cambio de mentalidad que conduce a un cambio de vida. Cuando tú te arrepientes y sigues volviendo a hacer eso, no te estás arrepintiendo, porque el arrepentimiento genuino es el que conduce a un cambio de tu vida. Si no, hay que volver a intentar, ¿sí? Entonces ambos pecaron, Judas y Pedro pecaron, pero mientras Judas tuvo remordimiento de conciencia, Pedro tuvo arrepentimiento. Judas actuó deliberadamente porque no creía en Jesús como el Mesías, ¿sí? Y tenía un corazón malvado y perverso, y su remordimiento lo llevó a suicidarse. Pero Pedro sí amaba a Jesús, sí creía en Jesús, pero si falló fue por un descuido espiritual en su vida, ¿sí? Pero eso lo llevó a un genuino arrepentimiento, y eso lo llevaría a ser el pilar en la primera iglesia. Amén. La que sigue. Ya estamos por terminar. Aleluya. Ok. Bien, el pecado, hermano, es como el cáncer, ¿sí? El cáncer, si no se controla, se extiende. Y el pecado es igual. Por eso el mejor momento para combatir el pecado es al inicio, y mucho mejor antes de empezar. Es importante por eso, hermanos, que si pecamos, ¿verdad?, lo confesemos al Señor. A veces, si tenemos deseo de pecar, hermano, vaya, pídale ayuda al Señor, ¿sí? Él es fiel, Él es justo para perdonar todos nuestros pecados, para limpiarnos nuestro corazón, ¿sí? Ahora, si usted dice, ay, no, hermano, yo no peco. Bueno, dice Pablo en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Dice Juan en 1 Juan 1:10, que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos pecamos, hermano, ¿sí? No se crea santo, porque si no, ya no estuviera aquí, estuviera con el Señor allí ayudándole. Pero si paramos aquí todo, si aquí se acaba la función, hermano, veríamos
la vida de los discípulos. Y vemos, por ejemplo, que Jesús en algunas ocasiones les dijo hombres de poca fe. Y vemos a los discípulos como hombres cobardes que abandonaron a su Señor en el momento más difícil que lo necesitaba. Y vemos a unos hombres que en lugar de orar se ponían a dormir, ¿sí? Pero en lo que resta de lo que sigue del Evangelio según San Lucas o de los otros evangelios, vemos la obra tremenda que Jesús hizo con ellos. Porque en Hechos capítulo 5 nos dice que los apóstoles, fíjense, los apóstoles estaban enseñando de Jesús y hacían prodigios y señales. Y los del Sanedrín los metieron a la cárcel, ¿sí? Y después un ángel del Señor los sacó de la cárcel. Y los del Sanedrín dijeron, tráiganlos. Y alguien les dijo, no, pues los que usted busca ya están otra vez enseñando. Y los volvieron a traer a los apóstoles. Y le dijeron, ya les dijimos que no enseñen en el nombre de Jesús, ¿sí? Y los azotaron. Pero ¿qué dice el versículo entre 40 y 41? Dice, después de ser azotados, los apóstoles salieron gozosos de haber sido tenidos, de ser dignos de padecer afrenta por causa del Señor. Fíjense la transformación en lo poco que nos queda del Evangelio, cómo Jesús transformó totalmente la vida de sus discípulos. Y es lo que nosotros, hermano, mientras todavía hay tiempo, hermano, que Dios nos transforme a la manera que Él quiere, ¿sí? Amén. Y concluyo con esto, y si se pueden poner de pie ya para terminar. Jesús, cuando empezaba su ministerio, un día de esos empezó a caminar a la orilla del mar, que es más un lago, el lago de Galilea. Y cuando se encuentra con Pedro y su hermano Andrés, les dice, venid en pos de mí. Y la última palabra o las últimas palabras que Jesús le dice a Pedro específicamente, lo último que le dijo fue, sígueme tú. Entre estos dos mandatos que Jesús les dio, y específicamente más a Pedro, ¿sí? Pasaron muchos años, ¿sí? Y en todos esos años, Pedro tropezó varias veces, pero hubo algo que no dejó de hacer Pedro, seguir a Jesús, ¿sí? Pedro no se convirtió en un hombre perfecto, siguió siendo Simón Pedro, porque cuando Jesús escogió a sus discípulos, no escogió a hombres perfectos, sino a hombres comunes y corrientes, como tú, como yo, ¿sí? Hombres que pudieran ser transformados por el amor de Jesús. Luego los envía a predicar las buenas nuevas, el Evangelio, al mundo. Y terminamos con esta pregunta: ¿qué vio Jesús en Pedro? Pero la tenemos que cambiar. ¿Qué vio Jesús en nosotros cuando Él nos dijo, sígueme, sígueme? Hemos visto que en Pedro era impulsivo. Pedro, como hemos dicho, no conectaba muchas veces su cerebro con su boca o con sus manos, ¿sí? Pero lo escogió Jesús y lo transformó. Es lo mismo que quiere de nosotros. Pedro era un simple pescador. Nosotros podemos ser un simple trabajador, ¿sí? Un estudiante. ¿Qué vio Jesús en nosotros para que Él nos haya dicho, María, Pedro, Juan, Fernando, Juan, todo, sígueme, sígueme?
Oremos. Bendito Dios, en esta preciosa mañana te damos gracias por este mensaje. Señor, yo creo que en esta mañana cada uno tenemos que reconocer nuestras fallas, las áreas donde te estamos fallando, Señor. Porque si seguimos fallando, Señor, es abrirle una puerta al enemigo. Y esto va a conducirnos como a Pedro, a descuidar nuestra vida espiritual, a distanciarnos de ti, a negarte, Señor, a estar en malas compañías, Señor. Pero hoy en esta mañana nos has dicho que a veces es importante el bajar hasta tocar fondos para que entendamos. A veces es la única manera en la que podemos entender. Pedro se creía autosuficiente. Pedro no necesitaba ser tratado a su manera. Él creía que todas las cosas estaban bien. Y a veces es lo que nosotros creemos, que todo está bien, que nuestra vida espiritual está bien, que nuestros hijos están bien. Pero hay algo, Señor, cuando nos sinceramos contigo, vemos que te estamos fallando, quizá en nuestra boca, quizá haya mucho chisme, Señor, en nosotros, quizá en nuestros pensamientos, que haya malos pensamientos, quizá en nuestro carácter, que es iracundo, que no tenemos paciencia. Ahí es donde debemos de decirte, Señor, yo no quiero, Señor, pasar por todo lo que sufrió Pedro. Yo, Señor, pongo en tus manos mi vida y estas fallas que hoy declaro delante de ti, para que tú obres, para que tú me sanes, para que tú me restaures, para que tú me llenes de tu presencia. Oh Espíritu Santo, bendito seas, Padre, aleluya, bendito seas. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso. Aleluya, bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Aleluya. Gracias.